Radio Caracas, este martes 26 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción María García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes el resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Nosotros seguimos de cerca el caso, lo hemos comentado en este espacio en varias oportunidades, del empresario colombiano Alex Saab, quien figura según las autoridades norteamericanas como testaferro del régimen venezolano. Él fue trasladado a un lugar secreto, fuertemente custodiado según El Tiempo de Bogotá, luego de recibir el beneficio de prisión domiciliaria. Y ojalá con este caso no ocurra lo mismo que con el Pollo Carvajal. Ustedes lo recordarán, en España a él efectivamente le dan prisión domiciliaria y se escapó. Hoy día su paradero es desconocido. Cabo Verde, esto lo decimos nosotros, Cabo Verde hizo efectiva la orden de darle prisión domiciliaria. Proceso de extradición sigue, según El Tiempo de Bogotá. Mientras la defensa de Alex Saab ha señalado testaferro Nicolás Maduro, envía comunicados diciendo que Cabo Verde está saboteando la orden de darle prisión domiciliaria. Fuentes en ese país aseguran que la medida se acaba de cumplir. Fue trasladado esta tarde, esto fue ayer, arresto domiciliario en el lado sur de la isla Sal, bajo una orden de liberación, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, informaron fuentes locales a este medio de comunicación colombiano. Habrá que ver en qué termina este proceso de extradición a los Estados Unidos, donde lo investigan, saben ustedes, por lavado de dinero. Entre tanto, eso ocurre en Venezuela, en el mundo, avanza la pandemia de COVID-19 y francamente uno no comprende muchas cosas, casi nada del manejo que se ha hecho de esta situación. Vamos a hablar al respecto ampliamente durante la mañana de hoy, no solo por el manejo de la información sobre el número de casos que, según nos han dicho algunos analistas, no corresponde con la realidad, por el subregistro. Reportaron ayer 403 nuevos contagios de COVID-19 en todo el país en las últimas 24 horas. Sin embargo, en estados como Táchira, por ejemplo, saben ustedes, restringieron el acceso y la salida de transporte terrestre. Y en tanto eso ocurre, el equipo de Nicolás Maduro organiza un operativo para cedular a todos los niños del país en esta semana de flexibilización, y lo que nos tocó ver es un gran caos en todo el territorio nacional, con los niños en medio de la pandemia haciendo cola sin guardar distanciamiento social durante horas. Insistimos, son cosas que francamente no se entienden, como el anuncio de las gotitas milagrosas, y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Me dicen que ya tenemos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Desde la institución que representa, ellos se han pronunciado durante toda la pandemia, incluso antes de la situación sanitaria en nuestro país. Se trata de la doctora Mireya Rincón de Golbácer. Ella es presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto. Realmente me gusta mucho contactarme contigo y tu audiencia. Bueno, primero lo que quiero mucho interés decir de conocer una primera valoración de su parte, luego de los llamados reiterados que han hecho desde la academia sobre el manejo de la pandemia, sobre lo que ha ocurrido, lo que está pasando en las últimas horas, y sobre todo este tema de las supuestas gotitas milagrosas que ha descubierto el equipo que acompaña a Nicolás Maduro para hacer frente a el coronavirus. La escuchamos. Lo primero que quiero dejar claro es que en la academia nosotros de Ciencia Física, Matemáticas y Naturales reconocemos todo esfuerzo nacional e internacional que esté dirigido a lograr la cura para el COVID-19, ya sea en Venezuela o fuera de Venezuela. Eso es para nosotros prioritario. Sin embargo, cuando tú quieres decir que conseguiste un medicamento, hay una serie de requerimientos, tanto internacionales o estándares internacionales, y esos requerimientos es necesaria la publicación de los resultados en revistas científicas reconocidas internacionalmente. ¿Por qué es necesario? Porque esas revistas tienen referees que conocen, que son expertos en el tema y pueden avalar
o discutir si los procedimientos que se están siguiendo son correctos o no son correctos, y la rigurosidad de los métodos y la confiabilidad de los resultados. Entonces, además, cuando tú potencialmente encuentras un compuesto que puede ser activo contra cualquier patógeno, incluyendo el SARS-CoV-2 o para terminar con la COVID-19, eso no es un descubrimiento de un medicamento, es simplemente una sustancia que podría tener cierta actividad. Por ejemplo, en el caso de lo que se ha referido el presidente, se ha referido a una sustancia que se llama carbativir. Ahora, ese carbativir, los componentes activos de ese carbativir son el isotimol, también conocido como carbacrol. Los nombres yo sé que no es importante quizá para la audiencia oírlo, pero quiero llegar a la conclusión que estos son aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas como por ejemplo el orégano, el tomillo y otros. Ahora, una vez que tú lo extraes, eso no quiere decir que ese es activo para la cura que nosotros estamos necesitando. Sobre todo en este caso particular del carbativir, ha sido utilizado para en tratamientos de bacterias, de hongo, inclusive se pensó en utilizarlo para el cáncer, y nunca ha sido utilizado para combatir virus. Ahora, se han hecho pruebas a nivel in vitro, o sea, en el laboratorio, y se ha encontrado que detiene el crecimiento de algunos virus. Ahora, eso no quiere decir de que detenga ese crecimiento in vitro, no quiere que su efectividad cuando se pruebe en vivo va a ser igual. Ahora, a mí me preocupa mucho y me da hasta como, yo diría, tristeza, el hecho de llamar a esa sustancia, al carbativir, goticas de José Gregorio Hernández, es jugar un poco con la creencia de las personas. Las personas creyentes van a decir, bueno, si son tan milagrosas, yo lo voy a usar. Entonces, tú puedes empezar a usarla creyendo que realmente son milagrosas. No existen ningún indicio, desde el punto de vista científico de publicaciones reconocidas, que indique que esa sustancia es curativa, como lo dice el presidente, en 100% de la COVID-19. Eso es realmente jugar un poco con la creencia de las personas. Y eso, bueno, a mí me parece que es triste. Sí, y además, en fin, raya, yo no sé si esto se comprueba o no, habrá que ver, porque puede ser una actitud delictiva, pero habrá que ver, insisto. Hay una entrevista, doctora, con Raúl Ojeda Rondón, que supuestamente participó en esta investigación del carbativir. Él dice al Nacional que reduce este compuesto, reduce el tiempo de recuperación hospitalaria porque acelera la respuesta inmunológica. Y él, ante una pregunta que le hacen en este medio de comunicación, él efectivamente dice, no es aceite de orégano. El carbativir es una molécula purificada, sintetizada, modificada con un excipiente que tiene alta propiedad para estimular la respuesta del sistema inmune e innato del ser humano. Yo le preguntaría su reacción a una declaración de esta naturaleza y, por otra parte, saber, quién ha dado su aprobación para que este medicamento comience a ser distribuido para hacer frente a la pandemia de coronavirus, según lo que usted conoce, evidentemente. La escuchamos. Bueno, como yo te dije inicialmente, tú primero tienes para poder sacar el componente activo, supongamos del orégano, vamos a decir, o de cualquier sustancia, de cualquier compuesto que tenga aceites esenciales, que eso es lo que es, tú tienes un procedimiento para extraerlo, lo extrae, entonces hay que ver si esa extracción se hizo de manera rigurosa. Ahora, no existe, no entiendo cómo pueden decir que lo han probado en grandes cantidades de personas. Cuando tú tienes el componente activo y lo quieres probar, primero lo haces in vitro, como dije, en el laboratorio, y eso se hace en condiciones reguladas. Tú pones las concentraciones, tú llevas a ver qué es lo que te va a dar. Ahora, de ahí, para pasar en vivo, en seres humanos, primero pasa por 3 etapas, igualito que las vacunas. Primero tienes que ir en animales pequeños, luego animales más grandes y luego seres humanos. Y una vez que llegas a eso, tienes que esperar un tiempo para ver qué reacciones tiene. Eso se ha usado, como yo dije, para casos de bacterias, pero eso no es una bacteria, es un virus.
es diferente, totalmente diferente. Y las pruebas que se han hecho son totalmente, simplemente pruebas de in vitro, no se hacen estudios usando acoplamiento usando computación, pero no, en personas no. A mí me preocupa, fíjate, la diferencia en que un medicamento natural no sea nocivo, no sea un veneno, depende de la dosis que se le dé, de la dosis que se use. Ahora, en la declaración del presidente dice 8 gotitas debajo de la lengua 4 veces al día. Lo han probado, eso es así. Han hecho suficiente prueba como para dar esa recomendación. Y me preocupa que la persona que se enferma diga, no, me tomo la gotita y ya está. Es muy importante cuando tú tienes cualquier enfermedad, mientras antes trates la enfermedad, más posibilidades de lograr éxito tienes. Ahora, si empezamos a decir, no, yo me puedo quitar eso con las gotitas milagrosas, entonces no vas a hacerte tratamientos que deben ser responsables, reconocidos en un hospital, simplemente porque esperas hasta último momento. Y cuando esperas hasta último momento, sobre todo en los adultos mayores, puede ya ser muy tarde. Ya puede ser muy tarde. Entonces, nosotros creemos mientras no tengamos realmente pruebas de que eso es real y que sea aprobado para su uso, no se debe. Yo digo que no hay base científica para su utilización. Tan grave es esta pandemia que amanecemos con la noticia de la muerte del ministro de la Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, producto del coronavirus en el país vecino. Él llevaba varios días hospitalizado y se complicó. Ha ocurrido también, obviamente, en nuestro país. Ahora, yo le pregunto, doctora, porque a este investigador, insisto, que da entrevista al Nacional, le preguntan, ¿han informado a la Organización Mundial de la Salud? Y él dice, sí, hemos venido conversando con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pero ahora vamos a hacerlo oficial, vamos a entregar la investigación que hemos hecho en Venezuela con las evidencias clínicas y paraclínicas. Entendemos que hay oficiales o representantes de estas instituciones en Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre, digamos, esta aclaratoria, insistimos, que hace un investigador que ha participado en esto al Nacional? La escuchamos. La Organización Panamericana de la Salud. Entonces, la organización habría que preguntarle a la Organización Panamericana de la Salud si realmente eso ha pasado. Lo mismo se dijo, ¿tú te acuerdas con la molécula que sacaron antes, la R10? Esa molécula también se dijo que habían hablado. Nosotros no tenemos ninguna información de que eso sea cierto o no. Yo no lo puedo garantizar de que no hayan hablado, pero de que haya comunicaciones por parte de la Organización Panamericana de la Salud o por parte de la Organización Mundial de la Salud al respecto, yo personalmente y la Academia en general, yo me hablo más que todo de la Academia, no lo conocemos. Nosotros no tenemos ninguna información de que eso haya ocurrido. A mí me parece un poco, mira, como lo dije al comienzo, es bueno hacer análisis, es bueno estudiar posibilidades, pero una vez que las estudias, tienes que seguir los protocolos para luego llegar a la conclusión de que realmente es efectivo. Mira, la estadística dice que de cada 5.000 sustancias que sean potencialmente activas, solo 5 se prueban al final. Y de esas 5, solo una pasa a ser un medicamento efectivo. O sea, el 0,02%. Es muy bajo. Pero cada vez que consiguen algo, inmediatamente lo sacan. Y eso es preocupante. Es muy, muy preocupante. Hay que llamar realmente al gobierno a dejar de dar informaciones que no son ciertas, pues, o que crean en la población expectativas que pueden llevar a empeorar la situación en la que estamos. Y hay que decirle seriamente a las personas de que sigan los protocolos establecidos, o sea, el distanciamiento, el lavado de manos, sobre todo la usa de la mascarilla, que bien usada, porque mucha gente se lo pone en la boca como un tapaboca, no es un tapaboca, hay que tapar inclusive las mucosas nasales y luego evitar aglomeramientos y congestionamiento de personas en sitios cerrados. A mí realmente te oí y estaba oyendo las noticias hablando de lo que pasó en el Saime. Niños en cola, sin guardar las condiciones, sin mantener las condiciones de bioseguridad. Eso es muy preocupante.
Y antes de estar sacando, mira, yo te digo, una cosa que para mí es muy importante, yo dudo o no dudo, no tengo suficiente conocimiento para decir que realmente esas gotitas de Carbativir, esas gotitas milagrosas hayan pasado todos los procedimientos necesarios para establecerlo como un medicamento apto para la cura del COVID-19. Eso yo, mientras no tenga información, no puedo decir. Los datos que tenemos disponibles hasta la fecha sobre este medicamento, o aceite esencial en general, se basan principalmente en estudios in vitro y técnicas, como te dije antes, de acoplamiento por computación. Entonces, mientras no tengamos suficientes datos que desde el punto de vista científico garanticen, y ojalá que así sea, te lo digo de todo corazón, ojalá que se logre, no podemos decir y apoyar que eso se haga. Y yo creo que hay que tener un poco más de no publicar información equívoca o de crear falsas expectativas en la población sobre la disponibilidad de tratamientos que no tenemos la seguridad de que sean efectivos. Yo aconsejaría al gobierno que se dedique al problema de las vacunas. Tenemos, en todas partes ya se han vacunado hasta 2 billones de personas. Es importantísimo inocular a las personas para evitar precisamente el contagio. Ahora, mi pregunta es, ¿tenemos infraestructura para eso? ¿Se ha desarrollado esa infraestructura? Las vacunas necesitan refrigeración, necesita una cantidad de inyectadoras desechables para hacerlo, cantidad de personas capaces de poder hacerlo. ¿Dónde se va a hacer? A mí eso me preocupa. En vez de sacar algo que no tenemos una seguridad de que sea eficiente, dedicarnos, aunque sea, si es la Sputnik 5, la rusa, bueno, que sea esa, pero que estemos seguras que ya se aprobó la etapa 3, que hay suficientes pruebas en Venezuela para poderla usar. Eso es más importante, lograr que la mayor cantidad de la población esté vacunada para evitar que se siga propagando la enfermedad. Se ha establecido en casi todos los países, se ha establecido una prioridad dependiendo de la edad, dependiendo del trabajo que tengan, etcétera. ¿Se ha visto eso aquí? ¿Se ha considerado? Si tenemos la vacuna rusa, por ejemplo, que sea esa, no importa, que sea esa, ¿están en las condiciones para poderla administrar? Sí. ¿Aló? Doctora Mireya Rincón de Goldwasser, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre la mañana de hoy, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tiene que ver con la pandemia, pero también esto de las supuestas gotitas milagrosas. José Gregorio Hernández, así las denominó Nicolás Maduro. Nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil, me dice que está en línea, internista, profesor universitario. Doctor, gracias por atendernos, buenos días. Buen día, María Alejandra, un gusto. Un gusto. Sé que tuvo la oportunidad de escuchar la última parte de la intervención de la doctora Mireya Rincón. Le ruego permanezca unos minutitos, no se retire, por favor. Vamos a la pausa brevemente, a regreso hablemos con usted, porque entre otras cosas ha dicho la doctora Rincón algo que usted mencionaba la última vez que hablamos, que tiene que ver con las inquietudes en torno al proceso de vacunación contra el coronavirus en nuestro país que no han sido resueltas. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca de la pandemia de coronavirus en nuestro país, decíamos que nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil, doctor, internista, profesor universitario, fue secretario de Salud de Miranda, es miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. ¿Escuchaba usted a la doctora Mireya Rincón, de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, expresando preocupación por esto de del anuncio de las supuestas gotitas milagrosas, el impacto que esto puede tener en la población y un país como el nuestro, en las condiciones, esto lo agrego yo, que está el sistema de salud venezolano? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo creo que es una verdadera audacia el haber hecho un anuncio de ese tipo. En la comunidad médica venezolana, creo que en el mundo, no tiene ninguna información al respecto. Es decir, información diseminada a través de las publicaciones que usualmente compartimos y que además en este tiempo de ciencia abierta están abiertas a cualquiera que quiera consultar sin ninguna suscripción, porque todos los países del mundo han entendido que hay que intercambiar información relevante para la toma de decisiones desde los altos niveles de la sanidad pública hasta la cabecera del enfermo. Y en ninguna de esas publicaciones yo me había topado con estas gotitas. Me parece verdaderamente una audacia y casi que un objeto de curiosidad pseudocientífica, de no ser por el macabro contexto en el que estas cosas se está diciendo, y que no es otro que el de una epidemia fuera de control en todas partes del mundo, que los estados responsables están tratando de controlar por la vía de una estrategia por primera vez aplicada en la sanidad pública en el mundo, que es la de salir a contener una epidemia por la vía de la vacunación universal. De modo que, como decía la doctora anteriormente, aquí el debate tendría que centrarse en torno al acceso a la vacuna, pero eso ocurre mucho en Venezuela. Vivimos en un eterno happening, ¿no?, para usar el anglicismo. Ahora es hablar de las goticas y dejamos de hablar de la vacuna, que es el tema central en la agenda sanitaria en todos los países del mundo. Venezuela sigue estando, como la última vez que hablamos, María Alejandra, fuera de esa lista, fuera de ese mapa, fuera de ese tablero, y vemos con angustia como ahora el debate o la discusión y la atención pública se deriva hacia otra cosa y no sobre lo que debería ser el objeto de nuestra preocupación y análisis y ocupación, que es el tema de la vacuna, siendo que estamos fuera de la lista, no estamos invitados a esa fiesta. Sobre el tema de la vacuna le tengo que preguntar, yo no sé si usted está activamente en ese comité, si eso se desintegró, que conformó la Asamblea Nacional para combatir el COVID-19, pero ha habido un agrointercambio de declaraciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, señalando responsabilidades por supuestamente una falta de acuerdo para acceder a la vacuna, incluso para acceder al mecanismo COVAX, que ya, prácticamente nos dejó por fuera. ¿Qué información puede compartir con nosotros al respecto? Porque francamente preocupa y mucho. En medio, como usted lo ha dicho, está la salud y la vida de los venezolanos. Lo escuchamos. No, aquí no venga a decir nadie que en un país que ha facturado más de 1 millón de millones de dólares por concepto de factura petrolera, no hay 10, 11 millones de dólares con que, digamos, pagar las deudas que Venezuela tiene en todo lo que tiene que ver con los programas de los fondos rotatorios de vacunas, y por esa vía tener acceso a una cesta de vacunas, entre las cuales ciertamente venga la ansiada, la que nos proteja contra COVID-19. Me parece que es un recurso deshonesto de todo punto de vista, porque esa cantidad de dinero puede haber estado, María Alejandra, en la caja chica de cualquier funcionario de tercera categoría de este régimen. Aquí el problema es otro, aquí el problema es que se pretende favorecer un acuerdo comercial con la Federación Rusa. Yo no estoy objetando la Sputnik por rusa. Yo la estoy poniendo en duda porque no conozco, nadie conoce al día de hoy los estudios de fase 3 con esa vacuna. Y yo no sé cómo van a hacer los amigos allá en los Urales, pero como a mí me duelen los que estamos en esta tierra de gracia,
yo quisiera saber, como responsable que soy de una pequeña cantidad de ellos, que son mis enfermos, qué es, a qué los voy a orientar, qué es lo que yo les voy a recomendar. Pues esa es mi responsabilidad. Entonces, ¿dónde están los estudios fase 3? Ojalá funcione la Sputnik, como ha dicho la doctora anteriormente. ¿Por qué? Porque es una vacuna barata, porque la vacuna basada en RNA mensajero, que es la que se está poniendo en el hemisferio norte, tiene requerimientos de orden logístico, valga decir, cadena de frío, refrigeración, con los que Venezuela no puede cumplir. Eso requiere, por ejemplo, temperaturas de conservación por debajo de 70 grados bajo cero, cuando en Venezuela la nevera que más enfría llega a 10 o a 12, que es la que maneja el sector de cárnicos, los frigoríficos. Bueno, por ahí empiezan nuestros problemas. Entonces, que surja una vacuna que no tenga esa exigencia y que abarate su costo para poderla masificar es lo más deseable. Lo que pasa es que yo no sé si es la vacuna rusa. Fíjense ustedes, muchos países, cito el Perú, tienen una vacuna china. No se me diga que yo soy precisamente simpatizante del régimen de Beijing. La vacuna china no es la mejor del mundo, tiene una eficacia en torno al 70%, no es como la vacuna que se pone en Estados Unidos o en la Europa Occidental, pero al tener menos requerimientos en este sentido, se hace la más razonable en un país de la complejidad geográfica, cultural, por ejemplo, del Perú. Entonces los peruanos responsablemente, y al frente de esta estrategia, esta gente cualificadísima, salen a comprar la mejor vacuna posible que consigan en el mercado. Otros países, quizás más solventes, tipo Chile, van a una cesta de vacunas en donde incorporan la vacuna moderna, la vacuna de RNA mensajero, pero incorporan también la vacuna china. ¿Por qué? Porque no pueden atarse a un solo proveedor. ¿Cuál es, por Dios santo, el interés ajeno a la salud pública en virtud del cual este país nuestro quiere atarse a un único proveedor, que es la Casa Gamaleya de Rusia? ¿Cuál es, por Dios? Cualquiera que sea, comercial, geopolítico, etcétera, etcétera, está muy por debajo del supremo interés de la salud pública de los venezolanos. Ahí está, ese es el debate que habría que estar dando, y no sobre esta nueva versión de las gotas de Telmo Romero allá en la época del crespismo a fines del 19. Doctor Villamil, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Y le reitero la inquietud, no sé si lo maneja, pero ¿cuál puede ser, digamos, la diferencia que existe, más allá de lo evidente, entre el régimen de Nicolás Maduro y los representantes de la Asamblea Nacional para que no se llegue a un acuerdo como el que ya se suscribió con la OPS, aunque ha sido incumplido abiertamente, para acceder a las vacunas mal y tarde, lamentablemente, como ha dicho usted, tomando en cuenta que es un requerimiento en todo el planeta hoy día? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19, un asunto muy serio. Algunos países ya lidian con la segunda y hasta la tercera ola.
Sin ir más lejos, insistimos, esta mañana amanecimos con la noticia de la muerte del ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, producto de las complicaciones por el COVID-19. Nos acompaña el doctor Gustavo Villasmil. Yo le dejo una inquietud, doctor, porque ha sido imposible, más allá de lo evidente, de lo que ya sabemos, de 20 años de revolución bolivariana, ha sido imposible llegar a un acuerdo para acceder a las vacunas tan necesarias para hacer frente a la pandemia en nuestro país. ¿Cuál es, digamos, la objeción que pone el régimen de Nicolás Maduro? Y por otra parte, la posición de la Asamblea Nacional, si la conoce, o al menos del comité de expertos. Lo escuchamos. Primero, Alejandra, que debo aclararle es que yo no estoy activo ya en ese comité. Así lo he notificado en su día a la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, en cuya representación yo fui designado al frente. Responsabilidad terminó el 5 de enero con la anterior legislatura. De manera que a título personalísimo, y mire que en Venezuela en estos tiempos salir a hablar con el carnet de profesor universitario, que es el único que tengo sobre mi cuello, es un acto más que de honestidad académica, de arrojo personal, porque en Venezuela no hay régimen de derecho. Mira que con mi absoluta o bajo mi absoluta responsabilidad debo decir dos cosas a propósito de lo que usted me plantea. En primer lugar, el problema con el gobierno, con el régimen venezolano ha sido siempre que aquello de que la buena fe se presume y la mala fe se demuestra, hay que invertirlo exactamente. Usted está hablando con un funcionario o una persona de responsabilidad del régimen y prácticamente usted tiene que pedirle un fiador que garantice que lo que se está comprometiendo va a ser cierto, va a ser realidad en los tiempos y en los modos acordados. Fíjese lo que pasó con la mesa de OPS. Yo ahí manifesté incluso públicamente, y puede usted revisar mis últimos artículos de mediados del año pasado concretamente, en tal cual, manifesté mis reservas a propósito o alrededor de ese acuerdo, porque yo sabía con quién nos íbamos eventualmente a sentar. Nos íbamos a sentar con el gobierno de Maduro, pero nos íbamos a sentar con un organismo internacional que tiene muchas explicaciones que darnos a los venezolanos y a los hombres y mujeres de la salud pública de este país. Me refiero a la Organización Panamericana de la Salud. Después de un esfuerzo inmenso que con dinero, con fondos de la República, trajo un total de 44 equipos para el diagnóstico de esta condición, aquí no ha entrado en operación, entiendo que uno solo de esos equipos. Porque más allá del acuerdo firmado, y en Venezuela el papel lo aguanta todo, la celulosa lo aguanta todo, estaba claro, estuvo siempre claro, María Alejandra, que en Venezuela iba a haber tanto COVID como el régimen quisiera. Ahí está la realidad. Ahora, no solo no sabemos dónde estamos en materia de la transmisión de la epidemia, nunca supimos dónde estuvimos en términos ciertos, porque para eso se requiere un esfuerzo desde el punto de vista diagnóstico que en Venezuela se hizo, pero que no se llegó a materializar en nada simplemente porque nunca hubo voluntad política. Ahora venimos, en el mismo orden de ideas, venimos con el tema de la vacuna. Venezuela no entra a COVAX, que es el mecanismo del multilateral para el acceso a una vacuna barata oportuna. Haití, el Caribe hispanoparlante, Bolivia entra en COVAX, Venezuela no. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, y esto lo digo bajo mi responsabilidad, no meto a comité ni a comisión alguna, lo importante antes que vacunar al venezolano es favorecer una línea dentro de lo comercial, dentro del el inmenso caudal de intereses rusos que operan en Venezuela. Entonces, que desdiga el gobierno que estoy diciendo, que me desdiga de esto que estoy aquí aseverando, y que al mismo tiempo nos diga por qué no está, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna china, por no entrar a hablar de las sofisticadas vacunas de Pfizer y de Moderna que se están distribuyendo ya en el hemisferio norte. Que nos diga por qué. Y por qué ahora el cambio de señas, el cambio de luces, nos mete desde ayer en un debate en torno a una pretendida molécula sobre la cual nadie ha leído nada en una revista médica seria en el mundo. Entonces, mientras esto ocurre, mira lo que está ocurriendo en la hermana Colombia. Venezuela, quiero decir que con el ministro Holmes Trujillo ha perdido un aliado fundamental. Se murió. ¿Qué está pasando en el norte del Brasil? En Roraima, limítrofe con Venezuela. ¿Qué está pasando en México? Léase, por ejemplo, en términos de política pública, para que evaluemos la seriedad de un gobernante, el documento que liberó la Casa Blanca hace 2 o 3 días, emitido
por el despacho, por el salón, la oficina oval, con el señor Biden de presidente, el documento de política pública que marca la que va a ser la política de ese país tan golpeado, tan calamitoso como fue el manejo de la epidemia allí a partir de ahora. Yo quisiera ver expresiones similares en mi país de seriedad, de solidez académica detrás de las políticas públicas que se diseñen, de solvencia política y moral por parte de las que nos llevan adelante. Yo quisiera ver eso en Venezuela, porque es que si no lo veo, aquí no va a haber vacuna, aquí habrá molécula, entre comillas. Doctor Gustavo Villamil, como siempre contundente, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Médico, internista, profesor universitario, estuvo, como él nos ha confirmado, nos ha ratificado en el comité que creó la Asamblea Nacional para hacer frente al COVID-19, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, el avance de la pandemia de coronavirus en Venezuela. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela